Muchas de las dudas que surgen cuando emprendes tienen que ver con la tecnología. Hoy la vinculación entre los negocios y la tecnología se ha convertido en uno de los más importantes aspectos que tenemos que destacar. ¿Cómo demonios le hago para vincular la tecnología y lo que hoy se convierte en algo como el tercer brazo o alguna... Fíjense que me está hablando mi jefe, pero no lo vamos a apelar hoy. Esto se convierte en algo muy importante. Entonces, vincular esa tecnología se tiene que convertir en algo que sepamos hacer adecuadamente. Así que muy inteligentemente trajimos a una de las muchachas, porque es muy jovencita también, más importantes en este ramo, que nos va a hablar de cómo acercar la tecnología a nuestros negocios. Denle un aplauso increíble a esta mujer que ha destacado en la tecnología, Vivian Lan. Ella es la directora de Singularity U. Van a ver que les va a encantar. Bienvenida. Te dejamos a la gente muy expectante, así que tienes un gran reto. Sí, definitivamente ir después de Ana Victoria no es fácil, pero haré mi mayor esfuerzo. Muchísimas gracias. Viv. Ahí se las dejo. Apapáchenla porque es muy linda. ¿Cómo están? ¿Emocionados después de la gran plática que tuvieron? Buenísimo. Quiero empezar por contarles un poquito mi historia. Yo estudié artes plásticas, soy guía Montessori, entonces trabajé durante mucho tiempo con niños y en 2011 me fui a hacer un proyecto de educación con arte en tribus en Kenia. Estuve haciendo proyectos de educación con arte previo a eso en diferentes partes del mundo, empecé en Chiapas, luego en Medio Oriente, termino en Kenia haciendo este proyecto en las tribus. Me encantaba lo que hacía, pero constantemente me frustraba que mi impacto era muy limitado. Por más que me esforzaba, podía llegar a 30, 40 niños, pero no podía impactar a más a pesar de la situación global. Justamente mientras estaba ahí, sucedió la gran hambruna del Cuenco de África. Durante 3 años no cayó una sola gota de agua y un día me habló uno de mis hermanos y me dice: Vivian, necesitamos tu ayuda. En la escuela de mis hijas pusieron una pequeña alcancía para que los niños donen algo de lo que llevan para comprar su lunch para ayudar a la hambruna en África. Obviamente, la cantidad de dinero que se está juntando es muy chica. ¿Cuánto dinero puede llevar un niño para comprar su lunch? Son apenas unos pesos, pero es dinero muy significativo. Es un niño que decide no comer para que alguien más coma. Entonces, no lo queremos llevar a una de estas grandes instituciones en donde a veces no sabemos el paradero real. Ayúdanos a encontrar algo chiquito, algo confiable, te mandamos el dinero y por favor que se entregue. Y lo que hice fue irme a Nairobi y mandar un mensaje en Facebook diciendo: esta es la situación, esto es lo que está pasando y yo voy a ir personalmente a entregar lo que se junte. Si alguien quiere donar, ahí están los teléfonos de mis hermanos. Para no hacer la historia larga, en 10 días juntamos $100,000. En 10 días le cambiamos la vida a 20,000 personas con una misión médica, con comida y demás. Y ahí me di cuenta de la importancia de la tecnología. La tecnología no es el fin, la tecnología no es el objetivo. La tecnología es la mayor herramienta con la que contamos para escalar un proyecto. Y si podemos escalar los proyectos, podemos tener un mayor impacto. Y eso es lo que me llevó a Singularity University. Singularity es una universidad que está en Silicon Valley, en California, adentro del campo de investigación y prueba de la NASA y que fue fundada, por estas dos grandes personalidades. Por un lado está Ray Kurzweil, es uno de los padres de la inteligencia artificial. Hasta el año pasado, porque no es fácil seguirle el ritmo, tenía 21 doctorados, 4 medallas de presidentes de Estados Unidos y está considerado como una de las 50 personas más brillantes vivas hoy sobre la Tierra. Por el otro está Peter Diamandis. Peter empezó con algo que se llama The X Prize Foundation, en donde lo que hacen es dar incentivos económicos muy grandes para fomentar una industria. Entonces, el primero fue $10 millones al que pueda construir una nave que suba a la estratosfera, regrese 2 veces en 2 semanas. Al ganador, Richard Branson les compra la patente y hoy en día es la empresa Virgin Galactic. Todo el concepto de viajes comerciales a la Luna, o al espacio, empieza gracias a este concurso. Después de eso, han habido varios y el último que hubo era al que pueda construir un aparato que diagnostique cualquier enfermedad mejor que 10 médicos juntos.
¿A cuántos de ustedes no les gustaría tener un aparato que les diga la enfermedad de sus hijos sin tener que acudir al médico? O en zonas en las que ni siquiera llega el sistema de salud, ¿qué pasaría si podemos sustituirlo a través de la tecnología? El que está pasando ahorita es el que pueda construir un software, un juego que funcione en una de las tabletas más baratas que existen y que le puede enseñar a cualquier niño en cualquier parte del mundo a leer y escribir. ¿Cómo democratizamos la educación? Y el objetivo de Singularity es entender cómo podemos resolver los grandes retos de la humanidad, las principales problemáticas del mundo: salud, energía, seguridad, cambio climático, agua potable, falta de comida, de gobernanza. Creo que nos queda claro que los modelos de gobernabilidad actuales no son suficientes para la vida que llevamos. Y la forma en la que lo hacemos es a través de las tecnologías de crecimiento exponencial. ¿Qué es eso? Hubo una persona que se apellida Moore, que lo que hizo fue analizar los chips de una computadora. Y se da cuenta que cada 18 meses el chip de una computadora duplica su capacidad y disminuye su precio a la mitad. No importa que en este periodo hayan guerras, crisis, recesiones, caos en el mundo, cada 18 meses el chip de una computadora duplica su capacidad y disminuye su precio a la mitad. Esto genera una curva de exponencialidad. Si nosotros pensamos en la evolución biológica, la evolución humana, a través de miles y miles de años, apenas si podemos notar un cambio en cómo nos vemos. Sin embargo, si nosotros vemos la evolución tecnológica, yo le puse enviar a un mensaje en Facebook y en cuestión de segundos le había dado la vuelta completa al mundo. Lo voy a poner de otra forma. Si yo doy 30 pasos lineales, suponiendo que un paso es de 1 metro, es muy fácil saber a dónde voy a llegar, ¿cierto? Voy a haber recorrido 30 metros. La diferencia es que si yo decido no dar pasos lineales, sino exponenciales, 1, 2, 4, 8, 16, 32, en 30 pasos no llego a 30 metros. En 30 pasos llego a 1,000 millones. En 30 pasos le estoy dando 25 vueltas al planeta. Pasar de 30 metros a 25 vueltas al planeta es una gran diferencia. Y el punto es que cuando queremos ser 10% mejores, tenemos que trabajar muy duro, tenemos que esforzarnos al máximo. Pero cuando queremos ser 10 veces mejores, tenemos que reanalizar la situación. Tenemos que entender el problema desde otra perspectiva para buscar realmente soluciones que lo resuelvan. Si quiero ser 10 veces mejor, tengo que innovar. Ahora, innovar es recorrer un camino que nadie antes había recorrido. Y para eso necesitamos 2 cosas. 1, necesitamos ser creativos. Y 2, necesitamos pensar diferente. Si lo primero que necesitamos es ser creativos, vamos a ver este video. ¿Le pueden poner volumen, por favor?
genio del mexicano es innegable. Somos creativos por naturaleza y con herramientas muy simples, incluso con una liga, una cuchara de plástico o un vaso de unicel, podemos resolver cualquier problema eléctrico, hidráulico y demás. Ahora, si la creatividad entonces no es una limitante para los mexicanos, lo que necesitamos es pensar diferente. Dejar de pensar de una forma lineal y empezar a pensar de una forma exponencial. ¿Cómo podemos realmente no solo ser un poquito mejores, sino ser 10 veces mejores en cualquier cosa que hagamos? Y en Singularity decimos que la exponencialidad tiene 5 Ds. La exponencialidad, sobre todo para sus negocios. Está la digitalización, está la desmaterialización, está la disrupción, la desmonetización y la democratización. Y voy a explicar qué es cada una de estas. Vamos a empezar por digitalización. ¿Cuántos aquí han escuchado del concepto del Internet de las cosas? Ok, algunos. El Internet de las cosas quiere decir que todos los aparatos van a estar interconectados. ¿Cuántos aquí tienen un teléfono celular? ¿Y cuántos de sus teléfonos tienen Internet? Ok, ¿qué pasa si a través del teléfono puedes empezar a hacer muchas cosas o manipular otros objetos? En 2010 se hizo un análisis de cuántos aparatos van a estar conectados a la nube, que es este concepto de Internet de las cosas, en los siguientes 10 años. Y si ustedes ven esta gráfica, pueden ver que tiene una pequeña curvatura, pero es bastante lineal, ¿cierto? Y entonces se predecía que para 2020 iban a haber 50,000 millones de aparatos conectados a la nube. En 2015 deciden reanalizar esta predicción y se dan cuenta que no van a ser 50,000 millones de aparatos, van a ser 500,000, 10 veces más de la predicción original. Este es el concepto de exponencialidad del que estamos hablando. Y es que cada vez encontramos más cosas que podemos hacer a través del celular. De pronto, en algunos lugares se pueden abrir o cerrar la puerta de la casa a través del celular. Inventaron unos focos, que son los focos de Internet de las cosas. Con el celular, tú puedes decidir si en un momento el foco quieres que sea luz cálida o luz fría. Incluso lo puedes programar para que conforme vaya atardeciendo, vaya subiendo la luminosidad del foco y tus ojos nunca noten una diferencia en la iluminación del lugar. Hemos llegado a tal punto de conectividad que a través de una pulsera podemos empezar a medir los signos de una persona, desde cuántos pasos has caminado, cómo está tu ritmo cardíaco. Incluso creo que no hay un mejor ejemplo para entender el nivel de conectividad que tenemos que este. Una taza. ¿Qué puede haber más simple y ordinario que una taza de café? A mí me encanta el café, ¿a alguien más le encanta el café? Todos usamos una taza común y corriente en las mañanas, ¿cierto? La diferencia es que esta taza está toda la parte de adentro lleno de sensores. Sensores que se conectan a la nube y por ende en tu celular puedes saber qué tan hidratado o qué tan deshidratado estás, dependiendo cuánta agua hayas tomado. Te puede decir incluso cuáles son los niveles de cafeína que tienes ahorita en la sangre, porque todos los cafés que te tomas no tienen la misma cantidad de cafeína. Es suficientemente sensible para entender la diferencia entre Coca-Cola y Pepsi. Y entonces podemos saber cuánta azúcar, químicos, qué es lo que estamos consumiendo. Entender todo esto no quiere decir que vamos a estar más sanos, pero tener más información sí nos permite tomar mejores decisiones. No importa en lo que hagamos, más información nos permite tomar mejores decisiones. Y después viene la desmaterialización. Y creo que la gran mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por este proceso. ¿Le ponen volumen, por favor?
poder desmaterializar un objeto, pasar de algo físico a algo digital, a una aplicación en el celular o en la computadora, definitivamente cambia nuestro estilo de vida, pero tiene implicaciones mucho más profundas. Imagínense el impacto que tenemos en el medio ambiente. Cada uno de los aparatos que utilizábamos hace 20 años necesitaba un proceso de producción altamente contaminante y todos ellos terminaban en la basura. Hoy en día no tienes que salir con una cámara de fotos y una cámara de video y una calculadora y una linterna y un teléfono y un equipo de sonido. Todo eso lo puedes tener en un celular. Y después viene la disrupción, y aquí me voy a tomar un poquito más de tiempo. ¿Quién de aquí utilizó alguna vez una cámara análoga? Una cámara de rollo. ¿Todos? Ok. ¿Se acuerdan lo que era irse de viaje? Tenías que pensar cuánto iba a durar tu viaje para saber cuántos rollos comprar. Y entonces llegabas al viaje y decidías si la situación valía la pena una foto o si no era suficientemente buena. Porque si tomabas demasiadas fotos al principio del viaje, corrías riesgo de que al final te quedes sin fotos. Veías una situación que valía la pena y entonces te asegurabas de que todo esté alineado, que la gente esté sonriendo, que haya suficiente iluminación, que el encuadre sea el apropiado, que esté bien enfocado. Apretabas un botón y tenías que confiar. Confiar en regresar a México o a Toluca o a tu ciudad de origen, mandar a revelar las fotos, que se tardaban una semana, y cuando finalmente te llegaba el sobre con todas tus fotos, lo abrías muy emocionado y el rollo estaba velado. No queda un solo recuerdo del viaje. En el momento en el que logramos cambiar el papel, la materia, el sustrato de una industria en unos y ceros, cuando llegamos a ese nivel de digitalización en donde ya no necesitas nada físico, toda la industria cambia por completo. Y de pronto, la forma en la que los clientes se relacionan con las empresas es totalmente diferente. El modelo de negocio de las empresas es totalmente diferente y pasamos de un modelo de escasez, en donde tienes rollos limitados con encuadres limitados e impresiones limitadas, a un modelo de abundancia, en donde hoy en día de pronto ves una situación que puede ser divertida y tomamos 15 fotos para ver en cuál sale mejor la gente, ¿cierto? La tecnología es la que nos permite generar este tipo de disrupciones. Y vamos a ver algunas de las tecnologías más increíbles que están pasando hoy en día en el mundo. La primera es la robótica. Este es un robot que se llama Baxter. Baxter, lo que es increíble es que puedes enseñarle a hacer cualquier tarea en 20 minutos. No importa qué es lo que quieras que haga, solo se lo tienes que enseñar 2 veces y se acuerda para siempre. Y de repente, Baxter está cambiando la manufactura en todo el mundo. Pero no es solamente la manufactura la que cambia por robots. Este es un robot que de hecho lo inventó un mexicano, lo cual me enorgullece mucho, Marco Mascorro, de San Luis Potosí. Y hoy en día, si vas a muchas tiendas en Japón o en California, te recibe uno de estos robots. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado, este robot habla 60 idiomas. Entonces, nunca vas a perder a un cliente porque no puedas comunicarte con él. Pero por el otro, tú puedes llegar con el robot y enseñarle un objeto y decirle, estoy buscando esto. A través de diferentes cámaras, entiende qué objeto es y te puede llevar a donde el objeto está situado dentro de la tienda. Si no tienes el objeto, le puedes explicar qué es lo que estás buscando y con inteligencia artificial une todos los datos y entonces te puede llevar a donde se encuentra el objeto. Lo mejor de todo es, mientras está llevando a los clientes al pasillo en donde se encuentra el objeto que quieren comprar, está haciendo un inventario completo de toda la tienda. De pronto, un robot es tu mejor arma de ventas y también todo tu inventario en la parte de atrás. Si vamos al sector médico, este se llama Da Vinci. Y de pronto nos damos cuenta que el cirujano ni siquiera está cerca del paciente. Empezamos a permitir que el hombre haga lo que mejor hace,
que es tomar decisiones, y que la máquina puede hacer lo que mejor hace, que es la precisión. Con esto se pueden salvar muchísimas vidas. ¿Y alguien aquí conoce o ha escuchado del coche de Google, el coche que se maneja solo? Google desarrolló un coche que se maneja solo. ¿Qué es lo increíble? Este coche funciona en la parte de arriba, tiene un radar que saca 72 láseres todo el tiempo para obtener información. Todo alrededor del coche tenía sensores que están captando información. Este coche está captando 1 gigabyte de información en imágenes cada segundo. Quiere decir que este coche sabe todo lo que pasa a su alrededor, pero también sabe si tu hijo se escapó para irse al antro en la noche, si se perdió el gato o absolutamente todo lo que pase en la ciudad. Es una vigilia constante del espacio. Ahora, ¿qué es lo interesante? Cuando empezaron con este coche, todos los de la industria automotriz lo vieron y dijeron, este proyecto está increíble, pero es un proyecto de laboratorio, nunca va a salir a mercado. Y lo que pasaba es que la parte de arriba, el radar, en realidad costaba como 3 millones de pesos y los sensores costaban como otro millón de pesos. Y entonces dijeron, nadie en su sano juicio va a estar dispuesto a pagar 4 millones de pesos solamente para que su coche se maneje solo. Pero si ustedes se acuerdan, la ley de Moore, cada 18 meses el costo baja a la mitad y funciona 2 veces mejor. ¿Qué lograron? El radar de arriba, que necesitaba 72 láseres para poder tener la información, hoy en día lo hace con 8. Los sensores que tenían alrededor, que costaban casi 1 millón de pesos, de pronto, hoy en día, cuestan $50. Quiere decir que en los próximos 3 años, todo esto va a estar costando menos de 200 pesos. Y entonces, toda la industria automovilística se pone a temblar y dice, a ver, si en unos años la gente lo va a poder comprar por 200 pesos, nadie en su sano juicio va a dejar de comprarse un coche que se maneje solo. ¿Por qué? Porque eso sigue bajando. Y después de ser 200 va a ser 100 y 50 y 20. Y entonces la industria se pone a temblar. ¿Por qué? Porque ya se quedó atrás. Entender las tecnologías que están subiendo es lo que nos ayuda a estar en la vanguardia. Es lo que nos ayuda a ser el mejor en lo que quieres hacer y estar mucho más adelante que cualquier competidor. Y entonces Singapur anuncia que todos los taxis en el país se van a manejar solos, van a ser autónomos. En Estados Unidos empiezan los camiones que se manejan solos y Dubái decide llevarlo a otro nivel. Y dice, yo no voy a poner taxis que se manejen solos, yo voy a poner drones para pasajeros que se manejen solos. Y entonces la movilidad cambia por completo. Ya no son solamente las calles las que podemos utilizar, de pronto todo el cielo se vuelve un lienzo en blanco para movernos libremente. Estos drones ya están funcionando, ya vuelan en Dubái. Y entonces las empresas empiezan a agarrar esto y lo empiezan a aplicar de diferentes formas. Encontramos Amazon, que Ana Victoria hablaba de esta empresa, que dice, yo voy a poder entregar cualquier producto en 30 minutos. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer con drones. E incluso mejor, de pronto surge un dron ambulancia. ¿Cuántas personas creen que mueren porque la ambulancia no llegó a tiempo? Vivimos en una ciudad de un tráfico infernal. ¿Qué pasaría si podemos usar un dron que llegue sin tráfico, con todo el equipo médico necesario y de pronto que le pueda salvar la vida a cualquier persona que le esté dando un infarto? Entender la tecnología no es solamente por diversión.
Entender la tecnología es lo que nos puede ayudar a cambiar el mundo y a construir un mejor futuro para todos. ¿Quién aquí ha escuchado de inteligencia artificial? Que ahorita está muy de moda. La inteligencia artificial son estas grandes computadoras que a través de cierta información que se le mete puede empezar a tomar decisiones. Y entonces, hace algunos años, este es un juego que se llama Jeopardy. Fue un momento muy importante para la inteligencia artificial porque lo que hicieron fue, agarraron a la persona, es un juego en donde son preguntas y las personas tienen que responder. Cuando tienes respuestas correctas, ganas dinero, cuando te equivocas, te quitan todo. ¿Qué hicieron? Pusieron a la persona que más respuestas correctas había dado en la historia del programa a competir contra la persona que más dinero había ganado en la historia del programa, a competir contra una supercomputadora que se llama Watson. Lo increíble es que Watson les ganó a todos sin estar conectado a Internet. Ahora, esto fue increíble en su momento, pero la inteligencia artificial sigue avanzando. Y entonces, hace 2 años, tuvo otra gran hazaña, y es que ganó un juego que se llama Go. Ahora, Go funciona con este tablerito, que parece como entre damas chinas y ajedrez, ¿cierto? Lo increíble es, en un juego de ajedrez, una persona, cada vez que es su turno, tiene aproximadamente 240 posibilidades de movimiento. Hay 240 posibilidades de mover las fichas en todo el tablero. 240 es un número que desde hace muchos años una computadora puede analizar para tomar la mejor decisión. La diferencia es que en Go, en vez de tener 240 posibilidades, tiene 130,000. 130,000 ya no es analizable. 130,000 es intuible, intuición. Una característica que pensábamos que solo el hombre era capaz de tener. Y me corrijo, una característica que solo las mujeres éramos capaces de tener. De pronto, una computadora les ganó a los hombres y puede intuir incluso mejor que ellos. Y siguió avanzando y el año pasado ganó el primer concurso internacional de póker. Lo increíble en el póker es que ganar no solamente depende de las cartas que te tocan. Tienes que saber leer a tu oponente, saber si está diciendo la verdad o si está mintiendo. La capacidad de leer a la gente es una habilidad que constantemente se nos ha complicado y que de pronto las computadoras están aprendiendo a hacer. Ahora, las computadoras no están aquí para sustituir a las personas. Las computadoras están para complementar a las personas. Y voy a usar un ejemplo. Si una persona acude al médico para tener diagnóstico de cáncer en los ganglios, por poner un ejemplo, las probabilidades de que el médico le dé el diagnóstico correcto es del 92.5%. Es un número bastante bueno, pero si tú eres parte de ese 7.5% que no se lo detectaron, entonces estamos fritos. Si en vez de ir a un médico, acudes a un aparato de inteligencia artificial, sube a 96.5%. Vamos bien. Lo mejor es, si en vez de ir a un médico o a la inteligencia artificial, vamos a un médico que tenga inteligencia artificial, subimos a 99.5. El hombre tiene muchas capacidades que la máquina no tiene y no va a tener. La máquina es mucho mejor en ciertos aspectos. Lo importante aquí es entender cómo nos complementamos para traer el mayor beneficio, para poder escalar, para ser 10 veces mejores de lo que seríamos solos, ya sea una o la otra. Y otra de las grandes tecnologías es la realidad aumentada. Existen dos, realidad virtual y realidad aumentada. La realidad aumentada son unos lentes que si yo me pongo en este momento, ¿puedo verlos a todos ustedes? Veo toda la realidad y lo que está sucediendo a mi alrededor, pero además de eso, puedo empezar a poner hologramas en el intermedios que me permitan ver más de lo que existe. Si vemos en esta foto, las personas son reales, el espacio es real, pero los coches
no son reales, son hologramas. Esto quiere decir, vamos a ponerlo de otra forma, ¿a cuántos de ustedes les toca colaborar con otros en su trabajo? Ok, a varios. ¿Qué tan difícil es imaginarte lo que la otra persona se está imaginando? Cuando tú tienes una idea, tienes que explicársela a la otra persona y esperar que entienda lo mismo que tú estás tratando de decir. Generalmente se vuelve un teléfono descompuesto en donde nadie entiende lo que está diciendo el otro. Lo que trae esta tecnología es la posibilidad de crear o dibujar en tercera dimensión cualquier cosa que te estés imaginando. Y entonces garantizar que la otra persona entienda perfecto. Y la otra persona puede manipular lo que tú creaste y en conjunto empezar a construir. ¿Cuántas cosas podríamos enseñar? Ahora, la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual es que en la realidad virtual te pones unos lentes y de pronto todo lo que existe a tu alrededor desaparece. Es como si te metes a un videojuego y estás adentro del videojuego, totalmente inmerso. Y entonces podemos vivir una realidad que no existe. Hay una fundación en San Francisco que está usando realidad virtual para enseñarle a las personas que no tienen casas diferentes oficios, principalmente carpintería. Imagínense una persona que está tratando de aprender carpintería, ¿cuánta madera desperdicia en el proceso de aprender? Es muchísima. Lo que lograron con esto es, les dan todo el aprendizaje con realidad virtual. Les dan herramientas que son iguales a las que usan en el mundo real, pero sin que corten y sin que tengan ningún efecto. Y entonces, durante todo el entrenamiento, hay cero desperdicio. Pero además, cuando la gente pasa al mundo real, disminuyeron los accidentes en 70%. Imagínense cuántas cosas podemos aprender. Les voy a poner un ejemplo. Yo estoy a un par de meses de casarme. Mi novio tiene pánico escénico. ¿Alguien aquí tiene pánico escénico? ¿A alguien le da terror pararse en un escenario y hablar en público? Bueno, a mí me encanta. Veo por ahí un par de manos levantadas. A mí me encanta, a él le aterroriza. Imagínense a qué nivel que el día que me pidió matrimonio, lo único que me dijo es: prométeme que en la boda no tengo que decir nada más que sí. No estoy dispuesto a hablar. Les confieso que mi miedo es que diga que no, pero el punto es que solo va a decir una palabra. Ahora, la única forma en que a alguien se le puede quitar el pánico escénico es subirse a un escenario y tratar, y practicar, y seguir practicando. El problema es que su miedo es tal que no está dispuesto a subirse por primera vez a un escenario para empezar a practicar. ¿Qué pasaría si puede encerrarse en su baño, donde sabe que está totalmente solo y seguro, ponerse unos lentes y ver un espacio como este, lleno de gente, y entonces empezar a practicar? ¿Qué pasaría si podemos crear el escenario perfecto para que él practique, pero que esté totalmente seguro? Podría ganar la habilidad. La mayoría de las habilidades se pueden ganar a través de la práctica. Si tenemos este tipo de tecnologías, imagínense cuántas habilidades podríamos enseñar y cuántas habilidades podríamos aprender, porque todos tenemos algo que nos hace falta practicar y no nos atrevemos a dar ese primer paso. Y otra de las grandes tecnologías es la impresión 3D. La impresión 3D se hizo muy famosa porque, al igual que la impresora de una computadora que va poniendo tinta y se va moviendo, esta va imprimiendo por capas y sube y hace otra capa y sube y hace otra capa. Lo que lograron es que puedes hacer objetos que sean tan complejos como tu imaginación logre concebirlos. Y entonces se empezaron a imprimir prótesis que son perfectas para la persona que las necesita. Se empezó a imprimir comida. Hay algunos restaurantes que ya te imprimen tu comida en vez de cocinarla. Y de pronto, esta es una casa que se imprimió en marzo. Una casa que tiene una recámara, sala, comedor, cocina, baño,
absolutamente todo. Es de concreto, terminaron la casa en menos de 24 horas y el costo total de esta casa es de 70,000 pesos. ¿Quién no quiere tener una casa en un día por 70,000 pesos? Definitivamente no es algo que es accesible para todos, pero definitivamente es algo que es accesible para muchos que hoy en día no pueden tener acceso a una casa, o por lo menos no a una casa de este tipo. Tener tecnología nos ayuda a traer bienestar a la gente cuando se utiliza bien. No podemos decir que la tecnología es buena y no podemos decir que la tecnología es mala. La tecnología no es el problema y la tecnología no es la solución. La tecnología es la herramienta con la que contamos para cambiar el mundo. Y depende de nosotros hacia dónde queremos cambiarla. Y depende de nosotros cómo educamos a nuestros hijos o a los niños que mañana van a seguir cambiando al mundo. Esta es una diseñadora de modas que se gradúa y decide hacer toda su pasarela en una impresora de 5,000 pesos. Toda la impresora cuesta 5,000 pesos. Y entonces el costo de un nuevo vestido pasa a ser apenas centavos. Y entonces lo que ella dice es: ¿qué pasaría si el día de mañana, en vez de tener que ir de compras, puedes ver cómo te tienes que vestir el día de mañana, meterte a tu computadora, sacar los diseños que más te gusten y ponerle a imprimir? Te vas a dormir y cuando te despiertas tienes toda tu ropa lista. ¿Alguien se da cuenta de la similitud que hay entre el mundo de la moda y lo que pasó con la fotografía? De pronto la ropa se empieza a volver unos y ceros. ¿Alguien se da cuenta de la similitud que hay en la construcción y lo que pasó en la fotografía? De pronto la construcción se empieza a volver unos y ceros. Entender esta digitalización y esta disrupción puede ayudarnos a que cualquier persona pueda construir un negocio mucho más rápido. Estos son los zapatos que imprimió esta chava. Y la impresión 3D se vuelve más interesante cuando llegamos a esto. Quiero que vean los detalles de esta mujer. Los dedos de las manos, el cabello, las costillas. Y ahora quiero que vean el verdadero tamaño de esta mujer. Es el ojo de una aguja y está en la parte inferior. Llegamos al punto en el que no solamente podemos manipular la materia en estas dimensiones, sino que podemos crearla. Y de pronto surge una nueva industria que para mí es maravillosa, y es la impresión de órganos. Hoy en día, si una persona necesita un trasplante, su única esperanza de vida es que alguien más se muera. ¿Qué pasaría si con nuestras propias células podemos hacernos un repuesto de cualquier órgano que lleguemos a necesitar? Esto ya existe, ya se está haciendo, ya se hicieron riñones y pulmones, y el día de mañana vamos a poder curar a millones de personas sin necesidad de que otros mueran. Y es que la biotecnología es la tecnología que más rápido está avanzando. De hecho, si nosotros pensamos en la ley de Moore que hablábamos al principio, la ley de Moore es la línea azul en la parte de abajo y la biotecnología va a la velocidad de la línea roja. Quiere decir que cada más o menos 3 o 4 meses está duplicando su capacidad, y eso nos lleva a empresas como 23andMe. 23andMe es una empresa que te analiza todo tu genoma, toda tu información genética, realmente quién eres desde un punto de vista biológico. Es a través de una muestra de saliva. Ahora, ¿para qué nos sirve? Gracias a este estudio, yo sé que soy 2.5% neandertal, lo cual no me sirvió de nada más que un par de burlas de vez en cuando. También me sirvió para saber que tengo mucha probabilidad de tener piedras en la vesícula. Curiosamente, mi madre y mi abuela no tienen vesícula por piedras. Y entonces, saber que yo tengo esta posibilidad me permite tener un estilo de vida mucho más sano para evitar que me salgan. Pero se vuelve mucho más interesante cuando gracias a esto yo sé que mi cuerpo no reacciona al tratamiento general de hepatitis C.
Si el día de mañana me llega a dar hepatitis C, no tengo por qué poner mi vida en riesgo durante un par de días esperando a ver si la medicina me hace efecto positivo o no. Automáticamente me puedo ir a otra alternativa. Y como hablábamos hace un momento, tener más información nos permite tomar mejores decisiones. Esto tiene una relevancia incluso mayor porque México es el país con más diversidad genética en todo el mundo. La diferencia entre un maya y un huichol es mayor que la diferencia entre un alemán y un japonés. Necesitamos una medicina personalizada. Necesitamos una medicina que sea solamente para ti. Porque al ser tan diferentes, hoy en día, lo que te salva a ti te mata. Y por eso los antibióticos tienen tantos efectos secundarios, porque tratan de abarcar a la mayor cantidad de gente posible. Si podemos hacer una medicina personalizada, no tiene por qué tener un efecto secundario. Es solamente lo que tú necesitas en este momento. Y esto se empieza a volver un poquito más emocionante. CRISPR es un método que se desarrolló hace un par de años para cortar y pegar pedazos en cadenas de ADN. El ADN, la información genética, funciona a través de unas cadenas que tenemos en todas nuestras células. ¿Okay? Muchas de las enfermedades, 32,000 de las 50,000 principales enfermedades son causadas porque un pedacito en esa cadena está mal. Entonces, lo que lograron hacer es, ¿qué pasa si yo puedo quitar ese pedacito que está mal y pegarlo en otro lado? Entonces, o quitar un pedacito que está mal y sustituirlo por uno que esté sano. Podemos empezar a curar enfermedades desde la raíz. Este año, por primera vez, se va a tratar de curar a una persona adulta quitándole un gen que está dañado y sustituyéndolo por uno sano. Y entonces podemos realmente curar a las personas de raíz. Pero la parte que más me emociona es esto. ¿Cuántos de ustedes creen que ponerse un chip en la cabeza es ciencia ficción? ¿Nadie? Hoy en día ya existe un chip que te puedes poner en la cabeza y te da hasta 20% más de memoria. A mí me serviría muchísimo, espero que mi novio no se la ponga, porque entonces serían otro tipo de discusiones. Pero lo increíble es, hay un experimento que se está haciendo en donde agarraron a una rata, ¿okay? Le pusieron un chip en la cabeza y la pusieron en una caja de entrenamiento. Una caja de entrenamiento de ratas en lo que consiste es, tiene dos palancas, una palanca le da comida, la otra palanca no le da absolutamente nada. Y entonces el chiste es que la rata aprenda cuál es la palanca que le da la comida. Es algo muy sencillo de hacer y entonces ponen a la rata aprende rápidamente y se empieza a dirigir siempre a la que le da comida. Y entonces agarran a la rata, le ponen una inyección y la vuelven totalmente amnésica. La rata no se puede acordar de absolutamente nada. La vuelven a poner en la caja de entrenamiento y automáticamente la rata se empieza a equivocar. Le prenden el chip y la rata sabe perfectamente a qué palanca se tiene que dirigir. Le apagan el chip y la rata se vuelve a equivocar inmediatamente. Le prenden el chip y la rata sabe a dónde dirigirse. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a través de un chip la rata está adquiriendo conocimiento. Lo increíble es que esto ya funciona en ratas, ya funciona en monos y ya empezó a probarse con humanos. ¿Qué va a pasar el día de mañana que podamos tener conocimiento gracias a un chip? Definitivamente la educación cambia por completo. Deja de ser una necesidad de adquirir información y se vuelve la necesidad de formar mejores seres humanos. Seres humanos que puedan construir un futuro mucho más digno. La disrupción es la nueva norma y si no te disrumpes a ti mismo, alguien más lo va a hacer. Y después viene la desmaterialización y esto es súper interesante para cualquier emprendedor. ¿Por qué? Antes, para que una empresa llegue a tener un valor de mercado de $1,000 millones, que es como algo
sumamente aspiracional para cualquier empresa, necesitaba existir como mínimo durante 20 años. Nunca había habido una empresa que logre llegar a este valor en menos de 20 años. Y de pronto todo esto cambió. Nos damos cuenta con que Google lo pudo hacer en 8 años, con que Facebook lo pudo hacer en 5 años, con que Groupon lo logró hacer en 18 meses y Grand Theft Auto, que es una empresa de videojuegos, ¿alguien sabe en cuánto tiempo logró llegar a un valor de mercado de $1,000 millones? Ahora, tenemos que recalcar una cosa. Google no fue el primer buscador, Facebook no fue la primera red social, Groupon no inventó los descuentos y Grand Theft Auto no es el primer videojuego. Las ideas son muy importantes, pero las ideas no valen nada si no tienes una buena ejecución. Lo que hicieron todas estas empresas fue tener una ejecución impecable dentro de su negocio. La idea y que sea innovador es muy importante, pero si no la ejecutamos correctamente, nunca vamos a lograr escalarla a la velocidad a la que queremos. Y finalmente viene la democratización. La democratización es que hoy en día una persona marginal tiene mucho más acceso a la información, incluso de lo que tenían reyes o presidentes hace algunos años. ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve para casos como el de Jack Andraka. Jack es un muchacho que a los 14 años muere su tío favorito de cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es uno de los cánceres más letales, sobre todo porque no es fácil de detectar a tiempo. Y entonces mucha gente muere porque se lo detectan demasiado tarde. En el momento en el que muere el tío de Jack, Jack entra en una depresión absoluta y entonces se encierra en su cuarto y se pone a investigar sobre el tema. Usando una computadora con Google, se pasó los siguientes 3 meses investigando el tema. Un muchacho de 14 años con una computadora logró encontrar la primer solución para detectar el cáncer de páncreas en etapa temprana. Una herramienta a la que muchos tenemos acceso. Lo único que necesitamos es pensar diferente, estar dispuestos a arriesgar e ir más allá de lo convencional o de lo que ya se conoce. El crecimiento exponencial no sucede sin una estructura apropiada. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que hay, me brinqué esta. David Rose, que es el CEO de una empresa que se llama Ghost, tiene una frase que creo que es muy interesante y dice: cualquier empresa que fue diseñada para triunfar en el siglo XX está destinada a fracasar en el siglo XXI. Y lo que pasa es que en el siglo XX empezamos a construir empresas basadas en la eficiencia. Cómo eficientar procesos, cómo eficientar productos, cómo eficientar canales, cómo eficientar todo lo posible. De pronto, en el siglo XXI, nos damos cuenta que la eficiencia, aunque es necesaria, no es suficiente. En el siglo XXI, la única constante es el cambio. Todo el tiempo vamos a estar cambiando. La tecnología está haciendo que el cambio cada vez sea más rápido. Y entonces, más que eficiencia, necesitamos agilidad. Necesitamos ser ágiles para estar cambiando y adaptándonos a las nuevas circunstancias. Y empresas que logran ser ágiles tienen un crecimiento mayor. Ahora, ¿a qué me refiero con agilidad? Todos aquí conocen el caso de Kodak, ¿cierto? Lo hemos escuchado 1,000,000 de veces. Ahora, como todos saben, la cámara digital se inventa adentro de Kodak. Es un empleado de Kodak el que inventa la cámara digital, llega con su supervisor, se le enseña y su supervisor lo que dice es: esto no necesita rollos, esto no necesita impresiones, no existe ningún modelo de negocio que funcione con esta cámara. Y la tiran a la basura. Y entonces pasa lo inevitable. Kodak, quiero que vean estos números. Pasa de tener un valor de $28,000 millones y tener 140,000 empleados, acuérdense de 140,000 empleados, a estar en bancarrota con 17,000 empleados. ¿Qué fue lo que hizo? Eficientó.
Dijo, las cosas van mal, tengo que despedir gente y entonces quedarme con lo mínimo necesario y pasó de 140,000 a 17,000, ¿cierto? Curiosamente, esto sucede el mismo año en que Instagram, con 13 empleados, lo compran en $1,000 millones. Ahora, mi punto aquí es, ¿qué diferencia hay entre Kodak, que quedó en bancarrota, y Fuji? ¿Por qué Fuji nunca se fue a bancarrota? No era la más grande, no era la más fuerte, no era la mejor posicionada y logró mantenerse en el mercado. Lo que hizo fue, en vez de despedir a todo mundo y decir cómo me vuelvo más eficiente, agarró a su gente más brillante, los sentó juntos y les dijo, ok, así está la situación. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿En qué somos buenos? Y dijeron, ok, por estar tanto tiempo en la industria de la fotografía, nosotros tenemos mucho conocimiento de luminosidad, de luz, tenemos mucho conocimiento de color por todas las impresiones, tenemos mucho conocimiento de químicos y entonces crearon una línea de cosméticos. Esta es la agilidad. Cuando vienen momentos difíciles, no es como me hago chiquito, es como me hago más grande. Es cómo aprovecho en lo que soy bueno para poder crecer mucho más y adaptarme a las circunstancias, no solamente que las circunstancias se adapten a mí. Ana Victoria empezó diciendo, el 10% del éxito es lo que te pasa, el 90% es cómo lo tomas y qué haces con eso. Y esa es la agilidad y la adaptabilidad que necesitamos tener como empresarias. Porque tengo algo que decirles. Todas las que aquí sean emprendedoras no son ni emprendedoras ni microempresarias. Son empresarias completas de una microempresa. Ustedes son empresarias. Todas las que quieran ser emprendedoras no pueden verse como microempresarias. Tienen que verse como empresarias con empresas pequeñas. Y cambia por completo la forma en la que nos concebimos a nosotras mismas. Actualmente estamos operando instituciones del siglo XIX, con procesos del siglo XX y esperamos tener resultados del siglo XXI. Si queremos tener resultados del siglo XXI, necesitamos comportarnos como en el siglo XXI. Necesitamos ser mucho más ágiles, necesitamos ser mucho más emprendedoras, necesitamos ser más creativas, necesitamos realmente utilizar todas las herramientas que tenemos en el siglo XXI para poder triunfar. Y eso es lo que hace que empresas tengan un crecimiento mucho mayor. Voy a dar un solo consejo y ya se me acabó el tiempo. Voy a hacer un experimento. ¿Cuántas de aquí trabajan actualmente en alguna empresa o como emprendedoras o cualquier cosa? Ok, quiero que sean muy honestas. ¿Cuántas de ustedes se saben de memoria la misión de su empresa suficientemente bien para subirse y decirla de memoria? Vean cuántas manos hay levantadas. ¿Cómo queremos dirigir una empresa hacia una misión que ni siquiera nosotras conocemos? Hay una gran diferencia entre una misión, que generalmente es un choro mareador que nadie se acuerda, y un propósito. El propósito es ese cambio que quieres ver en el mundo. El propósito es eso que te mueve a despertarte todos los días y decir, eso es lo que quiero lograr. Cuando realmente encuentras un propósito de valor, un propósito para transformar el mundo, entonces, uno, podemos llevar a la gente que está a nuestro alrededor a lograr el mismo objetivo. Y dos, vamos a atraer a la gente más talentosa. La gente más talentosa está en donde está porque comparte un sueño. El entender el ideal, el propósito, el sueño que tenemos es lo que nos va a ayudar a conectar con otros para lograr nuestro objetivo. Con esto quiero cerrar pidiéndoles a todas que trabajen no solamente para hacer un mundo más fácil. Lo importante no es solamente hacernos la vida más fácil. Lo importante es poder trabajar para hacer la vida mejor.
Tenemos en nuestras manos el cambio. Cada una de nosotras es un eslabón dentro de un futuro distinto. Depende de nosotras qué eslabón queramos ser y qué futuro queramos visibilizar. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Tenemos tiempo de preguntas. ¿Alguna pregunta por allá? Hola, ¿qué tal? Muy buena tu presentación. Soy Francisco Perdomo. Mi pregunta es, ¿cómo hacer que más mujeres mexicanas estén involucradas en el desarrollo de ciencia y tecnología y que eso se traduzca en empresas? En realidad el problema que tenemos con mujeres no estando en ciencia y tecnología viene desde mucho antes. El problema es que queremos impulsarnos como mujeres, o el sistema nos impulsa cuando entramos a la universidad, cuando llevan toda una vida diciéndonos que eso no nos corresponde. Y es tan sencillo como entrar a una juguetería. De pronto encontramos que todos los juegos para niños son de construcción, de experimentos, de ciencia, y los juegos para niñas son una cocinita y una muñeca. Entonces, lo que nos están diciendo es, felicidades mujeres, son muy buenas para ser amas de casa y mamás. Empecemos por ahí. Empecemos por dejar de decirle al niño campeón y a la niña princesa. ¿Por qué no es una campeona y por qué no es un príncipe? Necesitamos que todas seamos princesas campeonas y que todos sean campeones príncipes. Nos hacen falta muchos de esos príncipes en este mundo. Creo que tenemos una responsabilidad como sociedad de entender que una decisión que se hace a los 18 años no es por lo que pasó en el último año de tu vida. Es por una trayectoria social que venimos rezagando con una historia. Y necesitamos de muchas valientes, pero también de muchos valientes que nos impulsen no solamente en un discurso, sino que nos impulsen todos los días, a pesar de lo que implica. Necesitamos hombres que no ayuden en la casa. También es su casa. Tienen el 50% de la responsabilidad, tanto en la casa como con los hijos. Entonces necesitamos cambiar este discurso de cuál es la responsabilidad de la mujer y hasta dónde el hombre se involucra, para entender que estamos aquí como humanidad creando un equipo. Y la única forma en la que vamos a salir adelante es trabajando como equipo. Espero haber respuesto. Aquí hay, ahí y luego aquí hay otra mano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, felicidades y preguntarte tus redes sociales y si tú tienes incubadora de negocios o cuál es o sea, si puedes como ayudar a… Claro que sí. Yo no tengo incubadora de negocios. Yo lo que hago es en noviembre, el 7 y el 8 de noviembre, tenemos un summit en donde traemos a todos los grandes expertos del mundo en temas de innovación y en temas de tecnología para cambiar la forma de pensar de los mexicanos. Todo este evento se transmite en vivo de forma gratuita. Pueden encontrar las redes sociales Singularity U México Summit, lo encuentran en Facebook, pueden verlo en la página. La página es singularityumexicosummit.com y a través de eso durante los 2 días pueden tener acceso. Todo lo pasamos en español para que todo el mundo pueda entenderlo. Yo me encargo más de la parte de educación que de incubación. Para la parte de incubación y aceleración tuvimos una extraordinaria antes que yo. ¿Alguien más? ¿Por qué en las escuelas a los niños desde pequeños no los enseñan a emprender? Porque las escuelas no nos enseñan tantas cosas que deberían, que esa es solamente una más del montón. Justamente creo que el problema… A ver, el modelo educativo surge en la revolución industrial y el objetivo de la educación lo crea de hecho el gobierno
británico, los ingleses, porque se dan cuenta que tienen colonias en todo el mundo. Tienen Australia, tienen India, pero está Inglaterra, pero está Estados Unidos. Y dicen, de cierta forma, tenemos que estandarizar todas nuestras colonias. Y entonces generan un modelo educativo en donde, si ustedes lo ven, una escuela es casi como una línea de ensamblaje de la revolución industrial, en donde llega un niño a una clase, le dan conocimientos, sale, llega a la siguiente, le dan conocimientos, sale, llega a la siguiente y demás. Es un modelo que ya no funciona. Es un modelo que desde que nos dimos cuenta que la educación va más allá de la información, sino de la generación de buenos seres humanos, se volvió obsoleto. Ahora, la responsabilidad es nuestra de crear uno nuevo. Es momento de dejar de esperar a que los gobiernos hagan el cambio. No lo van a hacer. Es momento de darnos cuenta que la responsabilidad está en la unión ciudadana, porque ahí es donde realmente podemos hacer la diferencia. Sin lugar a dudas, tanto emprendimiento como innovación, que no es lo mismo aunque se complementan, es algo que deberíamos de estar aprendiendo desde el día que nacemos. Si la escuela no lo hace, hagámoslo en la casa, por favor. ¿Tenemos más tiempo? Una más. Aquí estaba. Buenas tardes. Mi nombre es tardes. Rebeca, tengo 45 años. Vine a este foro porque me interesaría emprender algo, pero me encuentro con una situación donde como que hay una limitante solo para ya empresas consolidadas, no hay apoyo, digamos, para lo que yo busco. ¿Me podrías dar tu opinión al respecto? Si es posible que, por ejemplo, en este momento yo pueda emprender algo y sobre todo, como lo que tú hablabas, basado en tecnología, en innovación. Claro que sí. Primero, el primer paso para emprender, antes incluso de saber qué quieres emprender, es entender cuál es la problemática que quieres resolver. Los emprendedores más exitosos son los que realmente están enamorados de resolver una situación, no los que están enamorados de su solución, porque con el tiempo vas a tener que ir cambiando y reiterando tus ideas. Entonces, primero tienes que entender muy bien qué es lo que quieres resolver y después cuáles son las herramientas con las que puedes resolverlo. Ahora, una vez que tengas eso, existen muchísimas ayudas en nuestro país que van desde un Victoria 147 hasta el INADEM. Cada uno en diferente área o en diferente aspecto. No puedo generalizar el emprendimiento, pero hoy en día existen muchas incubadoras, desde un Guaira, desde un Startup México, desde un Mass Challenge, desde un Victoria 143 y muchos fondos que están dispuestos a invertir en ideas. Ahora, y aquí es la parte más importante, no es lo mismo emprender que innovar. El mayor recurso viene para emprendedoras que tienen innovación y por eso es importante entender el problema que quieres resolver, porque si no vas a estar haciendo una copia de algo que existe y entonces el camino se va a volver mucho más difícil. No tienes que ser el primero en esa industria, sí tienes que tener algo distinto del resto. Piensa bien cuál es el problema que más te llega al corazón, cuál es el cambio. Gandhi dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Primero hay que saber qué cambio queremos ver en el mundo para entonces poder dedicarle la vida a transformarlo. Ser emprendedor es un camino difícil. En una plática, el fundador de Google explicaba cómo es que ellos empezaron. Y decía que ellos tuvieron esta gran idea en la universidad de que iban a construir esta gran plataforma y este buscador. Y entonces dijeron, es maravilloso, vamos a salir, vamos a darle nuestra idea, a pitcharla a un inversionista. Un pitch es cuando en poco tiempo le explicas de qué se trata tu proyecto y nos van a dar dinero, la vamos a construir y vamos a ser millonarios. Y entonces salieron de la universidad, fueron con el primer inversionista y el primer inversionista se les quedó viendo y les dijo, pero ya existen otros buscadores, ¿por qué voy a invertir en ti?
Dijeron, este cuate no entiende nada, y entonces fueron con otro inversionista, le dijeron su idea y el inversionista se les quedó viendo y les dijo, pero ya existen otros, ¿por qué voy a invertir en ti? Los fundadores de Google tuvieron que pichar su idea 349 veces con una negativa. Fue el inversionista 350 el que les dio su primer peso. Ser emprendedor es nadar contracorriente, es ser como un salmón que tienes que ir río arriba para llegar a tu sueño. Si tu sueño de transformar el mundo no es suficientemente fuerte, vas a flaquear en cualquiera de estos momentos. Entonces, hay que fortalecernos como emprendedores con un sueño muy claro, con un propósito de vida para que a pesar de las adversidades estemos dispuestos a seguir adelante. Me hacen una seña que me tengo que bajar del escenario. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Ya ven, ella me dijo, si no me bajan, no. Lo advertí. Oye, bueno, vamos a hacernos un poquito para acá y vamos a invitar a Antonella Russo, la directora, y además a la secretaria particular de la directora del Instituto Mexiquense del Emprendedor. Ella es Brenda Liz Castillo. Aplausos, por favor. Bien, ¿y tú? Que va a ser entrega del reconocimiento. Aquí está. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas Entrega el gracias. reconocimiento. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que estén aprendiendo mucho ahorita en estas conferencias tan interesantes, que son parte de las actividades del foro. Bueno, Vivian, a nombre de la directora, la licenciada Anaí Ramírez Vilchis, te hacemos entrega de este reconocimiento y te agradecemos tu participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Para que saquen la foto oficial.